es la licenciada Teresa Rossi, que es licenciada en Economía de la UBA, máster de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, casi digo Madrid, me matan, ¿no? Directora de la Diplomatura y de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la UCA, y Amanda Rubilar, que es máster en Ciencias de la Administración de la Salud y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puebla, en México, licenciada en Economía de la UBA en la Facultad de Ciencias Económicas, ex subsecretaria de Gerenciamiento Estratégico de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde compartimos unos cuantos años de gestión, tratando de hacer cosas. También es coordinadora del curso de la Diplomatura de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad Católica Argentina, y finalmente presidente del Comité de Economía de la Salud de la AMA, de la Asociación Médica Argentina. Cuando gustes, Amanda. Bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio, al que hemos denominado Gestión e Innovación en Salud, desafío esencial. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo. Primero, antes que nada, quiero aclarar algunos conceptos. Organización u empresa es una unidad económico-social que produce bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades sociales. Generalmente, si es una organización privada, utiliza capital e inversión que invierten ciudadanos en activos o en dinero para obtener un resultado financiero. Si es una organización estatal o gubernamental o municipal, lo que hace es recibe del presupuesto público, que es a través de los impuestos y contribuciones de las personas que viven en la jurisdicción, un presupuesto, y ese presupuesto lo utiliza para llevar a cabo las funciones de la organización. En ambos casos, público o privado, interviene el trabajo, que son las contribuciones manuales e intelectuales que hacen las personas que trabajan en esa empresa u organización, por las cuales reciben una compensación económica. Entonces, quien conduce la organización tiene la dirección y el conocimiento que le permiten usar su creatividad, conducirla y darle sentido dentro de esa empresa u organización al trabajo y al capital, para que cumpla su responsabilidad social y alcance las metas y objetivos que esa organización, privada o pública, se propusieron. Entonces ya estamos viendo que es un conjunto de personas que tienen un fin común, que trabajan interrelacionadas. Cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de alguien que conoce el entorno de la organización en la que está inserto, en la que trabaja. Lo conceptualiza con espíritu crítico. Esto quiere decir, no son presunciones. Yo voy a poner un centro de salud, por ejemplo, y presumo que la gente que vive en la localidad tiene problemas de salud. No.
Yo tengo un estudio del perfil epidemiológico de ese lugar. Y entonces, en base a las necesidades detectadas, yo ofrezco el servicio. No me pongo a ofrecer lo que a mí me parece que hay que dar en ese lugar. Tengo información objetiva que me lo dice. Esto sirve para generar las directrices estratégicas, y la gestión requiere que la administración se ocupe de la organización interna. Entonces, acá estamos viendo que gestión y administración confluyen, funcionan muy vinculadas, porque ambas, la gestión y la administración dentro de una empresa u organización sanitaria, ambas contribuyen a la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las organizaciones o empresas. ¿A través de qué? A través de algo que se denomina en la jerga proceso administrativo. Yo hago un glosario de terminología que cuando uno habla de empresas u organizaciones hay que conocerlas. Entonces, el proceso administrativo se compone de 4 etapas. ¿Cuáles son? La planeación. ¿Qué involucra la planeación? Y esto es importantísimo. ¿Qué se quiere obtener? ¿Para qué queremos esta empresa o esta organización? ¿Cuál va a ser la misión? ¿Para qué existe? ¿Cuál va a ser la visión? ¿Hacia dónde quiere ir la empresa u organización? ¿Cuáles son los valores con los que se trabaja en esta organización o en esta empresa? También se denomina cultura organizacional. Cómo se relacionan las personas, existe el respeto, existe la confianza, se va a utilizar la responsabilidad social para todos nuestros usuarios. ¿Cómo va a ser el marco legal y ético de esta organización? ¿Qué metas espera cumplir? De todo esto se ocupa la planificación o planeación. Ahora, la otra etapa importante es la organización. ¿Cómo se va a hacer todo esto que planeamos? ¿Planeamos quiénes? Todos los que formamos esta organización. Y ahí que decimos, ¿va a haber una estructura? ¿Qué funciones se van a cumplir? ¿Quién va a tener qué responsabilidades? ¿Cómo nos vamos a interrelacionar? ¿Cómo va a ser el manejo de la información? ¿Qué tipo de estructura va a tener? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo se hace que la tarea sea más sencilla y accesible para todos? De esto se ocupa la organización. Estas 2 primeras etapas del proceso administrativo son la fase mecánica o estructural. Después vienen otras 2 etapas más, que son la integración-dirección, donde se integran todos los recursos que van a intervenir para que esta organización funcione y cumpla con la planeación que diseñó. Acá, ¿qué va a entrar a jugar? ¿Qué se hace de todo esto que se planificó? ¿Y cómo se hace? Acá aparece cómo se maneja la motivación, cómo se maneja el liderazgo, quién conduce, cómo se da la coordinación de todos estos recursos. Y por último, el control.
y evaluación. ¿Qué entra en esta etapa? Ver cómo se hacen las cosas que se organizaron, pero previo se planearon. La dirección y el control confluyen en la fase dinámica. Entonces, el proceso administrativo está compuesto por 4 etapas que son importantísimas, que confluyen en 2 fases, mecánica o estructural y dinámica, que aportan ambas la competitividad a la empresa, la distinguen de cualquier otra y sirven para minimizar todos los errores. Entonces, la gestión o gerencia es un proceso intelectual, pero además es un proceso creativo y es un proceso crítico que permite conducir un organismo social, como es una empresa, un sistema social abierto y complejo, y adaptarlo a las circunstancias cambiantes del medio ambiente. ¿De qué se ocupa? Se ocupa de alinear, coordinar y aprovechar todos los recursos en una misma dirección. ¿Para qué? Para evitar conflictos porque surjan visiones distintas y para perseguir ese propósito que se fijó cuando se hizo la planeación, que es la razón de ser de la empresa u organización. Acá recurrí a Peter Drucker para que ustedes se den una idea de todo esto de lo que vine hablando, que involucra. En un sistema de competencia de libre empresa, la calidad y el desempeño determinan el éxito y supervivencia de una empresa. ¿Por qué? Porque constituye la única ventaja competitiva que puede tener la empresa. La calidad y el desempeño de los gerentes determinan el éxito de una empresa, negocio, e inclusive representa su supervivencia, porque constituye ventaja competitiva. Nosotros estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. El conocimiento para Peter Drucker también, que es lo máximo en empresas, es el negocio de los negocios. Por lo tanto, la gestión de una empresa debe llamarse gestión del conocimiento. ¿Por qué gestión del conocimiento? Porque en la era del conocimiento, los recursos humanos cada vez aportan más su capacidad creativa en la actividad laboral. El trabajador del conocimiento, yo siempre voy a hacer énfasis en las organizaciones de salud porque es mi especialidad. El trabajador de salud se focaliza en la eficiencia, aprende y crea con la colaboración de las equipos. El conocimiento es saber, es la fundamentación o cimiento de las decisiones que se toman en la empresa. Y también lo es la gerencia o gestión. Fíjense, si estamos en una organización de salud, la que fuere, un centro asistencial como un hospital, el conocimiento de los profesionales que integran el equipo de salud es fundamental para el desarrollo del proceso productivo, diría yo como economista, que es la prestación o el servicio que dan a la población. La actualización en conocimientos del médico, de la enfermera, del que hace los estudios por imágenes,
del que hace los estudios de laboratorio, la actualización, la investigación, el intercambio de ideas con el equipo profesional sobre un caso, los ateneos, todo esto aporta conocimiento que sirve para un paciente, pero construye conocimiento para otros pacientes, porque es una experiencia que van incorporando. Con el saber, el trabajador del conocimiento en equipos integrados comienza a transformar registros y datos en información, lo que le permite descubrir un modo distinto de hacer las cosas, un saber hacer diferente. Y acá quiero detenerme un poquito, porque como docente en la Diplomatura de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria en la UCA, o como hay veces nos consultan como consultoras en organizaciones de salud, es fundamental que los profesionales integrantes del equipo de salud sepan que como trabajadores del conocimiento están aportando al proceso de producción de los servicios en los que trabajan conocimiento nuevo. Vamos a un ejemplo de la pandemia que nos ha afectado. No se conocía nada de información y se empezó a aprender a partir de la información que se recibía. Y esa información empezó a investigarse y a cruzarse en distintos centros asistenciales de todas partes del mundo. Y esa información, y esto pasó acá en la Argentina, porque yo me encuentro con la gente que trabaja en salud, me lo comenta y me comenta cómo van haciendo protocolos nuevos, porque la pandemia enseñó muchas cosas y a partir de eso la gente aprendió de la experiencia y empezó a trabajar de distinto modo para estar mejor, para disminuir incertidumbre, para ordenar más el desarrollo de la prestación o proceso asistencial. Así que esta parte yo quiero que la tengan muy presente, sobre todo quienes trabajen en salud. Con el saber, el trabajador del conocimiento, integrando equipos que trabajen en equipo de verdad, en forma integrada, donde el equipo que forma parte de un proceso interactúe, se relacione, hable sobre el desarrollo del proceso asistencial, investigue, se capacite, intercambie experiencia con otros centros asistenciales de otras jurisdicciones del mismo país o de distintos países, va a empezar a tener información, o de hecho ya lo hizo, que le aporta registros y datos que llevaba y no los unía, y que les permitió elaborar información nueva, que le cambió el modo de hacer las cosas. Es este saber diferente del que hablo en teoría, pero yo siempre quiero que sepan que lo que yo hablo de la teoría no es que la teoría corre por un carril y la realidad pasa por otro. Y la teoría y la práctica nunca se unen. No, la teoría se debe poder aplicar a la práctica. Y si no la puedo aplicar de una, voy a ir viendo los distintos modos o formas o metodologías que me permitan llegar al óptimo deseado. En un mundo globalizado, con avances de la ciencia y adelantos exponenciales de la tecnología, nos tenemos que dar cuenta que estamos ante un cambio de paradigma. La gestión y la administración son el capital intelectual que aporta conocimiento productivo. Es lo que les venía relatando yo recién. Esto se denomina innovación. Y tenemos que ser conscientes, más los profesionales integrantes del equipo de salud, que esto está sucediendo. Innovación es el factor estratégico que en un mundo
globalizado como en el que vivimos, con los avances de la ciencia y de los adelantos exponenciales de la tecnología, está sucediendo. Y esto marca la diferencia entre una y otra organización, entre uno y otro servicio de una misma organización. Y esto tiene que ser identificado por quien trabaja en el servicio, pero también por quien conduce la organización y por quien está inserto dentro del sistema de salud o de la red de salud o de la región de salud. Y acá traigo un economista de prestigio austríaco, que es Joseph Schumpeter. Schumpeter decía: la innovación es el motor del crecimiento económico y es necesaria la innovación para que la economía se dinamice. Imagínense en este momento donde Argentina no está pasando por uno de sus mejores momentos en cuanto a inversiones, a trabajo y a disponibilidad de recursos. El sector salud es uno de los sectores dentro de la economía que más puede aportar al crecimiento económico. Y Schumpeter decía: la innovación es el motor del crecimiento económico y es necesario para que la economía se dinamice. Entonces, por lo ya dicho, hasta aquí podemos hacer un resumen y podemos decir que quien se ocupe de gestión en un servicio, en una organización, en una jurisdicción, tiene que vivir trabajando en capacitarse, actualizarse en conocimientos. ¿Para qué? Para aplicarlos en la realidad, para que la organización interprete ese medio ambiente externo, vea dónde está inserta y dónde está funcionando, vea qué está haciendo mal y qué está haciendo bien y qué se puede hacer mejor. Porque esa es una fuente de ingresos y de recursos para la organización, para los servicios y para los mismos agentes integrantes del equipo de salud de la organización, del servicio o de la jurisdicción. Entonces, es fundamental que quien ocupe un puesto de gestión esté capacitado, esté formado, sea un profesional que tenga la debida experiencia. Y si no lo tiene, hay que capacitarlo in situ, porque no podemos, en un momento que el país no tiene recursos, tener al frente de una organización una persona que no sabe lo que hacer. Una de las cosas que tenemos que trabajar cuando estamos en temas de gestión y administración es la creación de talento directivo, apoyado en la ética y en la responsabilidad social de gestión que tiene la administración de las organizaciones. Generar talento directivo dentro de las organizaciones y dentro de los servicios. Talento directivo que se tiene que apoyar en la ética y en la responsabilidad social con la que defina trabajar la organización donde se está. Porque este es el factor que va a dar competitividad tanto al sector público como al sector privado. Para ambos es necesario. En este contexto, la innovación resulta imprescindible para la supervisión, para la supervivencia de las organizaciones. ¿Y qué entendemos por innovación? Todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que agrega valor, no solo económico.
Innovación en salud, según la Organización Mundial de la Salud, son nuevos o mejorados productos, políticas, sistemas, tecnologías de salud, servicios y formas de prestación que mejoran la salud de las personas. Debe ser significativamente importante aportar un beneficio a la atención al paciente, con el paciente como centro de esa prestación. Esto es importante tenerlo presente. Existen también las innovaciones disruptivas, que yo las quería mencionar específicamente, porque se denomina innovaciones disruptivas a hallar o diseñar algo que no existía previamente y que resulta la solución a un problema. Fíjense, nosotros nos manejábamos con la telefonía común y apareció la telefonía digital. Nos manejábamos con correos o correos especiales y apareció la internet. ¿Cuánto eso nos ayudó? ¿Cuánto aceleró, acercó a la gente? Se puede ver en tiempo real, gracias a la banda ancha, un recital que ocurre en cualquier parte del mundo. Se puede ver o aprender, se puede hacer telemedicina. Se puede hacer interconsultas. Se puede ver cómo se opera a distancia a alguien. Es una maravilla. Fíjense cómo ha cambiado todo y qué rápido. Yo me acuerdo, fui a hacer mi maestría en ciencias en la Escuela de Salud Pública de México en el año 1991. Duró 2 años y 3 meses, porque estaba escolarizada de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Tuve que presentar mi tesis, hacer mi trabajo de campo en México, y en aquel entonces no existía el mail. Yo mandaba correos o llamaba por teléfono desde México. Hoy un WhatsApp o una videollamada acerca de las distancias a cualquiera que esté en cualquier parte del mundo. Es inconcebible. Por eso el mundo donde yo nací y estudié, hice mi carrera de economista, o después me gradué en un posgrado, ya no existe. Es otro mundo totalmente distinto. Por eso no puedo seguir haciendo las cosas como las aprendí a hacer yo. Porque ese mundo no existe. Requiere de gente preparada, actualizada, y que pueda dar respuesta a los problemas del hoy. Hoy en día en Argentina se está hablando del cambio del sistema de salud, porque a través de la pandemia se ha visto en el mundo que todos los sistemas de salud han tenido problemas en el funcionamiento de sus servicios ante un problema de tamaña complejidad. Yo no soy tan ambiciosa, no voy a hablar de cómo tiene que ser el sistema de salud argentino. Yo voy a empezar por una célula un poquito grande, que es la mesogestión. Y dentro de la mesogestión están las organizaciones sanitarias. Concebir un hospital o un centro asistencial, como hoy los tenemos organizados, que es como un conjunto de funciones con compartimentos estancos, donde acá hay fragmentación de conocimientos, porque un paciente que ingresa por la guardia y egresa del hospital pasa por distintos servicios y muchas veces su proceso asistencial o su atención dentro del hospital o dentro del mismo centro de salud se ve demorada porque no están los insumos, entonces no se pueden hacer los estudios de diagnóstico,
o porque no hay interconsulta de tal especialidad ese día y hay que esperar a que el profesional con quien hay que hacer una interconsulta para confirmar un diagnóstico y definir un tratamiento pueda unirse con la persona que necesita el asesoramiento y el paciente recibir la información. Entonces esa atención, esa prestación se ve demorada en el tiempo, con los problemas que acarrea para la misma organización y obviamente para el paciente, que es peor, porque tiene más demora en la atención. Entonces, este tipo de organizaciones, en este mundo en el que del que venimos hablando hasta este momento, no funciona. Ya dio muestras que no funciona. Hay que repensarlo. ¿Y cómo se lo puede repensar? No como una organización vertical, con compartimentos estancos. Se la tiene que ver como una organización horizontal. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Organización como un conjunto de procesos que atraviesan todas las áreas de la organización. Ahora vamos a ver por qué como un conjunto de procesos. Porque partimos de la definición de procesos. Es la concatenación de las decisiones, actividades y tareas llevadas a cabo por diferentes profesionales en un orden lógico y secuencial para producir un resultado previsible y satisfactorio. Entonces se trata de llevar a cabo dentro de esa organización un conjunto de actividades destinadas a generar valor añadido sobre las entradas para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del usuario y que además sea de calidad y seguro. Entonces, todas las entradas van a ser atendidas por este modo de manejar los procesos y así el paciente va a poder salir de la organización habiendo tenido un proceso, la atención de un proceso asistencial fluido, continuo, donde solo se ingresaron actividades que dieran valor añadido a la intervención de cada integrante del equipo de salud, teniendo en cuenta la calidad y la seguridad del paciente. ¿Cómo? Así, el paciente ingresa por guardia o por consultorios externos, hace su paso por cada uno de los procesos que se desarrollan a nivel horizontal en la organización, donde cada uno de los integrantes del equipo de salud que trabaja como equipo de salud en la realidad de modo integrado de verdad, no de título, con comillas, de verdad, y le aporta al paciente el valor añadido de cada una de las participaciones de esos integrantes, de modo que el paciente se va con su salud recuperada de dicha organización sin tener fragmentación en el desarrollo del servicio, incorporando siempre cada uno de las etapas del proceso o subproceso, calidad y seguridad en las actividades que desarrolla. Configurar patrones. ¿Por qué? Porque esto me sirve que si yo solo incorporo actividades que desarrollan los integrantes del equipo de salud de calidad, que adhieren valor añadido, no incluyo todas esas actividades que se hacen por las dudas. ¿Usted tiene obra social o tiene prepaga? Entonces le pido tal estudio porque total lo paga la prepaga o lo paga la obra social. Y estoy incurriendo
en un patrón de costos totalmente evitable. Y además lo llevo a situaciones de riesgo totalmente evitables. En un momento en que la inflación de salud, de los insumos de la salud, es más alta que la inflación de la economía, en un momento que el país no tiene recursos. Entonces, en estos momentos es cuanto más tengo que ocuparme de la eficiencia, de la eficacia y de la efectividad. En esta apretada síntesis quise ser lo más clara posible para explicarles por qué de la gestión y por qué de la innovación en salud. Gracias. Bueno, indudablemente ha sido una apretada síntesis donde Amanda trató de explicar dos cosas que son fundamentales y creo que las dos faltan en el país en general, en las organizaciones de salud en particular, porque es a lo que nos referimos nosotros. Hay falta de gestión profesional, ¿sí? Hay una gran falta también de información y hay un problema de organización en general. En un entorno como el que nos estamos manejando ahora, todo esto lo que produce es una alta ineficiencia en un sector que es fundamental para el desarrollo económico. Como lo hemos podido comprobar, lo veníamos diciendo, lo que estamos dedicados a este tema desde hace mucho tiempo, lo que tracciona la salud a la economía. Bueno, ahora queda mucho más claro con la pandemia. También con la pandemia queda mucho más claro que es mucho más, es mejor negocio trabajar en forma mancomunada y compartiendo la información que como compartimentos estancos o teniendo esta información es mía y yo me la guardo porque yo soy el dueño de la información, que es algo de la época del medioevo, pero que todavía en las organizaciones como las que estuvo describiendo Amanda, esto era predominante hasta antes de la pandemia. Lo que acaba de decir, de ver la organización como un conjunto de procesos, creo que es un cambio de modelo que puede llegar a darse en tanto y en cuanto nosotros logremos convencer a través de distintas intervenciones a los integrantes del equipo de salud que esto es fundamental porque hay que cambiar lo que muchas veces hablamos con Marcelo, la cultura de la organización y cambiar la cultura de la organización, porque aunque parezca fácil visto desde el punto de vista teórico, en lugar de ver la organización en forma vertical, la tenemos que ver en forma horizontal. Eso significa un cambio de forma de ver, y un cambio de forma de ver es un cambio cultural profundo que solo puede producirse en caso de que se conozca la verdadera necesidad de esto o que pase una catástrofe, y entonces ahí sí todos nos adaptamos rápidamente porque no nos queda otra, porque si no perdemos todo. Pero en realidad yo creo que deberíamos empezar a trabajar en este sentido y para ello, bueno, ahí es fundamental el tema que trabaja con tanta insistencia Marcelo, hay que trabajar sobre el tema factores humanos, hay que trabajar para que la gente sepa trabajar en equipo, sepa comunicarse, sepa integrar la información, sepa que son importantes tener datos, que los datos sepan transformarlos en información y que esa información contribuya al conocimiento de la organización en su conjunto y no de cada uno de esos pequeños raviolitos encerrados en su propio despachito. Tenemos que tener una visión muchísimo más amplia y muchísimo más integradora de la que venimos teniendo durante todo este tiempo en las organizaciones en general. Ojo, estoy hablando de organizaciones en general y las de salud en particular, pero hacemos énfasis en las de salud porque si ustedes piensan que se gasta el 10% del PBI, el 10% del PBI en salud, y que tenemos una mortalidad infantil, ¿sí?, superior casi el doble de la de un país vecino como Chile,
¿sí? Y una esperanza de vida que tampoco es nada del otro mundo, quiere decir que estamos gastando mucho y a lo mejor, más que invertir en salud, tendríamos que invertir en mejorar los determinantes sociales de la salud. Alguien puede pensar eso y no estaría para nada errado. Es decir, cuando hay una restricción tan importante en los recursos de los que dispone una sociedad, uno tiene que mirar cuál es lo que produce el mejor efecto, el impacto más rápido y en mayor cantidad de gente. Y yo les digo desde ya que si mejoramos el saneamiento, mejoramos las condiciones de vida, damos trabajo a un montón de gente, a ese 50% que está por debajo de todo, y bueno, tendríamos un efecto, la verdad, bastante importante. Y aumentando el 100% del presupuesto en salud, no sé si tendríamos un resultado tan importante como ese. Así que bueno, es como para pensar, y creo que en general todas las organizaciones tienen que empezar a ver que tienen que gestionar de otra manera. Nosotros decimos con el paciente como centro, y en el caso de otro tipo de organizaciones es con el cliente como centro, y no como centro el sistema informático de la organización o lo que pretenden manejar los que están dentro de la misma. Esta fue un poco la performance que le quisimos dar a esta charla porque creemos que hay un déficit muy grande en este sentido. Bueno, Teresa, yo te agradezco mucho a las dos. Tengo ya 4 preguntas, pero antes quería hacer un comentario sobre algunas de las cosas que ustedes manifestaron. La primera es que el conocimiento de las herramientas que los factores humanos aportan al desempeño, de alguna forma, cae de maduro, va de suyo, como dirían en un tribunal, que intervienen en muchísimos de los procesos que Amanda relató recién y que hemos charlado tantas veces, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué en un equipo como Pirámides hay economistas? O próximamente va a haber gente vinculada con la industria farmacéutica, como es Claudio, porque no se puede separar el funcionamiento, por ejemplo, de la gestión de la salud en todas las partes sin considerar las interacciones que esas partes tienen. Entonces, yo les agradezco y les voy a hacer, yo tengo acá 4 preguntas que llegaron por el chat, pero les voy a, cualquiera que quiera hacer una pregunta o un comentario, por favor, mándelo al chat como hicieron Horacio y compañía. Esta pregunta es, a Amanda, ¿qué dificultades, ¿no? ¿Cuáles serían las dificultades para innovar? ¿Cuál es la dificultad más importante para innovar? Yo creo que la dificultad más importante dentro de una organización, cuando uno gestiona un servicio o gestiona toda la organización, es no saber transmitir con un mensaje claro qué es lo que hay que hacer y por qué. Porque cuando a la gente se le habla de modo claro, se le explica hacia dónde vamos y por qué vamos hacia ese lugar, y la gente ve que lo que se dice se hace, hay un ejemplo, la gente suma, pone obstáculos al cambio. Hay una actitud natural de miedo. Si yo hago las cosas de una manera diferente a como siempre las hice, a lo mejor no sirvo yo. Entonces mejor sigamos haciendo las cosas como siempre las hice, porque eso me asegura de que yo sigo siendo importante. Si el equipo que rodea a esa persona que tiene esa filosofía hablan todos integrados y le dan muestras de
qué hacer y cómo hacerlo, esa persona se suma. Siempre que aunque opine diferente, se respete su opinión y se la no convenza, persuada, se establezcan consensos, se dialogue. Acá empieza a tomar una importancia fundamental la palabra, la confianza, el respeto, el mostrar que el conocimiento es real y hay pruebas de que yendo en ese sentido se puede cambiar. Llevará más tiempo, pero todos tenemos nuestros tiempos, porque todos entendemos el mismo concepto de formas distintas, porque percibimos cosas distintas, porque tenemos un, digamos, concepto o una idea de que las cosas son de determinada manera y que fulano actúa así por determinada manera. Y a lo mejor es un preconcepto que yo tengo por mi forma de razonar, pero fulano actúa así por otro motivo. Y si yo lo hablo claramente, fulano se suma. Acá se necesita una actitud de responsabilidad, de ética, para llegar a la confianza. La gente cuando das el ejemplo se suma siempre. No sé si contesté la pregunta. Sí, Yo va por quisiera ahí. agregar algo a lo que dijo Amanda, es algo muy cortito. Es obvio que la mejor manera es que la cúpula máxima de la organización, el nivel máximo de la organización esté comprometido con un cambio. Y muchos de los problemas que tenemos en organizaciones de todo tipo es que no tenemos muchos líderes transformacionales. Digamos, la gente tiende a hacer más o menos lo mismo porque más o menos hasta ahora le vino dando resultado. Y yo creo que eso es un gran impedimento porque no deja que la gente por ahí de abajo, que tiene ganas de hacer cosas diferentes, lo haga, porque a ver si se destaca y todavía yo quedo como expuesto. Creo que ahí hay un problema en la conducción de las organizaciones en general bastante importante, salvo las organizaciones estas totalmente nuevas, estas organizaciones que se han creado por gente que tiene otra mentalidad. Yo creo que hay un problema de mentalidad muy, pero muy importante. La gente no cambia porque está en su zona de confort, salvo que algo que nos movilizó la pandemia, ¿no? ¿Sí? La zona de confort la tiró por la borda, pero así todo, no sé qué pasaría si en algún día terminamos con este tema, no volveríamos a las mismas actitudes y comportamientos. Perdón, era para redondear un poco. Quiero agregar algo. Acá una cosa que es muy útil para el cambio en las organizaciones es la educación continua del recurso humano. Y yo la siento hoy más necesaria que nunca. Es imprescindible, porque cuando uno pisa organizaciones hoy del sector público, del sector privado, se da cuenta que hay mucha gente que no sabe trabajar, que nadie le enseñó, y que tiene que salir al ruedo como puede. Y eso es muy difícil. No, dale, termina. Eso genera problemas muy serios. La educación continua de todos los recursos humanos, de todos, porque los profesionales y los no profesionales son igual de importantes, es fundamental, es el requisito esencial. Y si no puedo hacer como organización convenios con universidades porque no puedo pagar cursos, hago cursos de capacitación en la misma organización con los recursos humanos que tengo más capacitados. Pero informo, le hago acceder a todo el mundo a la misma información, al mismo conocimiento, y la gente empieza a andar. La gente está cansada de estar sola y aislada.
de que le compliquen todos los días la actividad diaria por una novedad nueva. Perdón, qué redundante. Por una novedad. Hoy es blanco, mañana es negro, pasado es azul. No. Está claro. Igual, acá dice Claudio Rodríguez, que coincido, ¿no? Con lo que dice Claudio lo voy a expresar, y que ustedes, Amanda y Teresa, decían recién. Los que hemos trabajado mucho en el Estado, o seguimos trabajando vinculados con el Estado, nos enojamos mucho cuando se habla de la ineficiencia del Estado, como si esto contrastara con una eficiencia paradigmática de lo privado, ¿no es cierto? O de las organizaciones multinacionales. Y la verdad, y esto lo dice Claudio y coincido con lo que él plantea, anoche en un conversatorio se planteaba esta cuestión de que Google se ocupaba de sus empleados, y yo les decía que se ocupaba de sus empleados, pero después hacía los country laborales, que era meter la gente a vivir dentro de los lugares donde se trabaja, porque entonces no tienen que viajar, no llegan tarde, y esto significa que el tipo, aún de vacaciones, no está de vacaciones, ¿no? Entonces lo que dice Claudio, que coincido, es que en todas, que existe es un poco lo que decías vos, Amanda, ¿no? También, existen montones de bolsones en donde la gente no tiene muy claro de qué va su tarea, para qué es y en qué se evalúa. Y yo te quería hacer una pregunta a las dos. ¿Cuál es tu visión, tu experiencia? Porque vos hablaste en un momento del desempeño, ¿no? Y nosotros con Alejandro Covelo trabajamos sobre algunas cuestiones del desempeño y estamos peleados con medio mundo, porque nosotros constantemente decimos que en realidad nadie evalúa el desempeño, que en realidad la evaluación del desempeño se hace por un jefe una vez al año para ver de darle el ascenso o la posibilidad mejor para alguien de su funcionamiento. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con esto, con la evaluación del desempeño? ¿Qué es lo que... No existe en Argentina la evaluación del desempeño. No existe en Argentina la evaluación de los resultados. No es lo mismo acreditar cada 3 años por un organismo nacional o internacional que evaluar los resultados que produce a diario cualquier organización, pública, privada o de la seguridad social. Y evaluar con metodología de evaluación objetiva. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos es justamente lo que decía yo anteriormente, que no tenemos indicadores, estándares, como para poder evaluar cada uno de los distintos procesos que va desarrollando la organización. Entonces siempre estamos con el dedímetro o el masomenómetro. Bueno, masomenómetro, dedímetro y ojímetro. Claro, bueno, hicimos tantas consultas, la complejidad es elevada, no tengo ningún dato para refrendar nada. Yo me acuerdo cuando con Amanda teníamos que ir a Economía, a Hacienda, a discutir el presupuesto, y bueno, siempre íbamos con los mismos datos, que era el número de consultas, el número de egresos, de intervenciones quirúrgicas y partos. Entonces la miraban, la serie histórica, y siempre era la misma. Entonces me decía, ¿por qué necesitas más plata en épocas que no había alta inflación? Si estás haciendo siempre lo mismo. Entonces le tenía que explicar que la complejidad, pero no tenía ningún dato, ¿sí?, fehaciente, como para poder defender eso. Y esto, si ustedes se ponen a mirar, esto pasa en casi todas las organizaciones. Este país es un país que no tiene información, no tiene información. Hola, acá parece que nos está escuchando, sí, Santi. Sí, Santi nos está escuchando, pero tiene una dificultad técnica para poder expresarse y está muy afligido por eso, pero nosotros le decimos que
que no lo dejamos hablar porque es catalán y habla mucho, entonces no tiene acceso a esto. Con respecto a lo que ustedes dicen, yo quiero agregar que no es en la Argentina nada más que no se evalúa el desempeño. Nosotros hemos estudiado muchas culturas para los trabajos que nosotros venimos haciendo de factores humanos y son contados los lugares donde cuando yo hablo de evaluar el desempeño no hablo de resultados nada más, sino de evaluar el desempeño desde el punto de vista de la adecuación de la tarea, de lo que significa el proceso cognitivo que el tipo tiene en la función que cumple. Ahora de verdad, bueno, Santiago Ferrandis fue director del Servicio de Emergencias de Barcelona, con él hemos hecho un montón de trabajo juntos y es un placer que él nos esté escuchando desde allá, ya lo escucharemos en otro momento. Acá me pregunta Horacio Artieda, ¿qué estrategias les parecen a ustedes? ¿Qué estrategias deberíamos usar? Porque para salir de este diagnóstico de que es necesario cambiar los liderazgos, que creo que muchos de nosotros coincidimos, ¿qué estrategias serían útiles para persuadir a los que encaminan las organizaciones, a los que de alguna manera planifican las organizaciones, de que esto es necesario modificarlo? Porque les hago la segunda pregunta pegada a esta para que ustedes, si quieren, la enlacen, ¿no? Todo lo que ustedes hablaron de innovación y de gestión habla del pensamiento sistémico, habla de la visión sistémica. ¿Por qué es tan difícil? Si todos son partes de un sistema, ¿por qué es tan difícil interpretar esa idea en la ejecución cotidiana? Este es un poco el planteo. Ustedes son expertas en una parte de la gestión, que es la gestión económica. Voy a dar un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo para plantear el problema. Cuando nosotros estábamos trabajando en la modernización del SAME, una de las cosas que hicimos juntos con gente de esa gerencia estratégica fue saber cuánto le salía al SAME un auxilio, el costo de un auxilio. Porque con eso después nosotros armamos un módulo para facturarle a aquellos que tenían la triple o cuádruple prestación, médicos, OSDE, todos los que te dicen que tienen emergencias y que cuando vos chocas en la calle, llaman al SAME. Claro. Hicimos un trabajo realmente bastante serio, porque llegamos a una conclusión de cuál era el valor de un auxilio y cómo se podía facturar un módulo a esas empresas. Ustedes se acordarán. Pero cuando llegamos al proceso en el cual íbamos a reclamarle a esas organizaciones súper estelares, hoy cada vez que yo miro fútbol veo que OSDE atiende 40.000 tipos más por día de consultas telefónicas, y al otro día 40.000 más y 40.000 más. OSDE no tiene ni un hospital propio. Por lo tanto, ¿cuál es el control de calidad que realiza sobre la prestación que reciben los pacientes? Esto lo digo concretamente, es gestión. No estoy hablando mal de OSDE. Seguramente es de los que mejor ofrece servicios en este país, pero estoy diciendo cómo se hace. Mira, Marcelo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es la de Horacio, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para convencer? Yo creo que no hay que convencer a nadie. Hay que trabajar con responsabilidad, profesionalismo, experiencia y transparencia total. Nada más. No necesito determinado tipo de liderazgo, porque el liderazgo se tiene que adecuar a la cultura de la organización.
Yo si quiero hacer un cambio y entro en una organización que no conozco, lo primero que tengo que saber es conocer su historia, conocer a cada uno de los que trabajan ahí, e ir armando objetivamente y cualitativamente el perfil de esa cultura. Una vez que tengo armado el perfil de la cultura, empiezo a desarrollar, a crear, a diseñar la metodología de desarrollo organizacional que tengo que aplicar en esa organización. Pero para todo eso tengo que saber. Y fíjate vos, eso no se aplicó porque hubo intereses, me refiero a lo de SAME, Claro. porque hubo intereses que no dejaron que se aplicara. Claro. No hay que ser muy inteligente. Vos fíjate, yo cuando me convocaron, que se lo debo agradecer toda la vida, el doctor Héctor Lombardo me convocó a ser subsecretaria. Yo venía de hacer, hacía años ya, la maestría, ¿no? En ciencias en México. Yo estaba hecha una Ferrari. Ojo que yo les dije, me fui en enero del 91 y volví en marzo del 93 con el título. Me fui como directora, para que te des una idea de que siempre en Argentina, de directora de abastecimiento, a cargo de la dirección, perdón, en la terminología era, a cargo de la dirección de abastecimiento. Cuando volví con el título de maestría, que me sentí una Ferrari para ir a 1000 por hora, me encontré que no pertenecía más a la Secretaría de Salud ni a la municipalidad, que estaba en disponibilidad, porque en esos 3 años cambiaron el escalafón y yo quedé afuera porque no cobraba sueldo. Vos fíjate las cosas que pueden pasar en este país. Yo me acuerdo que me senté porque no tenían, por supuesto, me dijeron, vos, porque sos mujer, te fuiste del país 2 años y 3 meses y pensás que te van a conservar el lugar. Cualquiera que es hombre y hizo el servicio militar sabe que irse 12 meses de su lugar de trabajo es un problema. Yo me senté en una máquina que no era mía, en una silla que no era mía, hice mi currículum y lo mandé a determinado lugar y al poco tiempo me ingresaron, volví a ser parte de la gente que trabajaba en salud. Trabajaba en salud desde el año 72, me fui 2 años nada más, en el 91. Pero estas son las cosas que pasan en este país. Yo quisiera agregar algo, si puede ser, con respecto a la pregunta que hizo Horacio, y es que en realidad ahora estamos en un problema en todas las profesiones. Porque, como decía Marcelo, muy bien, hoy en día cualquier profesión no solo tiene que tener conocimiento específico de su expertise, sino que tiene que tener conocimiento de otras profesiones. Nosotros como economistas y dedicadas a la salud tenemos que saber muchísimo de salud, pero también tenemos que saber de sociología, tenemos que saber de política, tenemos que tener un mix de conocimientos. Y uno de los grandes problemas que existen en los que gestionan estas grandes organizaciones, incluso las multinacionales, y que son los MBA, armados todos de la misma manera, salidos todos de la misma forma y todos con la misma cabeza, pensando en el mismo sentido. Y creo que ese es uno de los grandes inconvenientes para producir el cambio en las organizaciones. Pero yo soy muy optimista, no tanto pienso más en el nivel bajo, así como no pienso que el cambio del sistema de salud pueda darse a través de un consenso político y de lineamientos políticos para que todos se pongan de acuerdo y depongan sus intereses personales, y pienso que se puede dar desde la base, es decir, integrando los procesos de asistencia en principio, integrando la especializada con la primaria en principio, lo cual ya haría una diferencia enorme en cuanto a eficiencia y calidad de la prestación. También pienso que hay mucha gente en los niveles medios y en los niveles operativos que sí puede realizar cambios importantes. Y esto es lo que hicieron los japoneses. Los japoneses empezaron después que quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial,
empezaron a trabajar con Edward Deming, que como nadie es profeta en su tierra, había trabajado en temas de calidad en Estados Unidos, pero lo llamaron los japoneses, aprendieron cómo tenían que trabajar con 4 o 5 técnicas estadísticas que después Ishikawa fue el que las formuló, y se sentaban en círculos de calidad para ver cómo cada uno, en su lugar de trabajo, en lo que tenían que hacer ellos, podían mejorar. Yo creo que en salud esto sí se puede hacer, con gente motivada y que tenga ganas de cambiar las cosas. Creo que se llegó a un punto en el cual no podemos seguir esperando que venga de arriba el cambio. Creo que el cambio va a tener, y fíjense que de abajo hay empuje. Trasladémoslo en otro contexto, mucho más amplio, ¿sí? Los padres organizados que hicieron que haya colegio, los padres organizados que hicieron que vengan las vacunas que necesitaban sus chiquitos por el tipo de patología que tenían. Es decir, hay como un movimiento desde abajo, y yo creo que vamos a tener que empezar a trabajar desde abajo con un cambio a la gente que está motivada y que quiere cambiar, porque hay gente que sí tiene amplitud mental, y hay otra que está encerrada en los conocimientos que ya no le sirven porque cambió el mundo, y eso lo van a tener que entender o entender, de una manera o de otra se va a tener que entender, por ahí lleva más tiempo, sobre todo a nosotros que todo nos cuesta un poquito más, ¿no? Me refiero al país. Gracias, Teresa. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario. Por favor, está abierta el debate o la charla. Bien, tengo acá una última pregunta de las que tenía antes, ¿cuál es el lugar que tiene en las organizaciones que ustedes gestionaron o en las organizaciones en las cuales ustedes brindan cátedra? ¿Cuál es el lugar que se le asigna a las limitaciones en el desempeño? ¿Qué consideración tienen las limitaciones en el desempeño? No la discapacidad, sino las limitaciones en el desempeño de cualquier sujeto. Por ejemplo, el cansancio, la fatiga, las condiciones de trabajo, la ergonomía. ¿Cuál es en la visión de ustedes, cuál es el lugar que se le da a eso dentro de lo que es la organización? No, queda claro que en las organizaciones sanitarias, y quedó claro ahora con el tema, está bien, es una situación excepcional, pero tampoco en una situación de excepción como esta, que no se haya contemplado para nada, aunque sea monetariamente, el estado de presión permanente al que se ven sometidos los trabajadores de la salud es una barbaridad total y absoluta. No se tiene para nada en cuenta. Es decir, yo creo que también hay, el otro día alguien estaba diciendo en una charla que él había visto una ventanita para el cambio del sistema de salud y que después, bueno, se dio cuenta que no, era todo un blef, digamos, que habían armado. Y yo la verdad que la única ventanita que vi que se podría haber aprovechado es, de alguna manera, que pudieran los profesionales del equipo de la salud, que son los peor pagos del país, yo creo que están en un nivel inferior incluso que la docencia, no sé, no lo tengo analizado, pero están en un nivel insoportable. Tendrían que haber aprovechado para poder pelear por algo un poco más digno. Cuando uno ve, por ejemplo, como vos recién referenciabas, lo que le paga a vos de un médico por una consulta, realmente es insultante. ¿Sí? Y que estén haciendo promoción de las consultas que hacen por estas consultas así, por teléfono, por videoconferencia, y que no tengan a esta altura del partido, en pleno siglo XXI, una historia clínica informatizada donde se reúnan, ¿sí? Lo que me pasa a mí,
desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista ginecológico, desde el punto de vista oftalmológico, desde el punto de vista neurológico. El día de mañana voy por la calle, me cae una piedra en la cabeza, nadie sabe absolutamente nada de mí, no hay nadie que centralice toda esa información. ¿Sí? Entonces hay que ir a atenderse a los hospitales privados de comunidad que tienen la historia clínica única informatizada. Ahora, un monstruo como OSDE, que dice que es lo mejor que hay en el país y por ahí en Latinoamérica, debería pensar en dar un servicio de esta naturaleza. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque realmente me parece infame que uno pague una cuota como la que paga y estar en estas condiciones. Les cuento algo muy cortito. En esta pandemia, 2 médicos me dejaron de a pie. Uno, mi endocrinólogo, que era fundamental. No me avisó que cerraba consultorio y no me hizo un resumen de historia clínica. No me contestó nunca más. Y la otra, la dermatóloga. Me enteré por la secretaria que no atendía más. Tienen toda la información mía en una tarjeta, porque usan esas tarjetas del tiempo del coco, guardada en una caja. Sí, Es impresionante, pero eso es una locura. yo creo que hay a ver, no voy a dejar de tener mi pensamiento sistémico indemne, ¿no? Creo que probablemente ese médico que te dejó a pie y las otras cosas que nosotros hablamos, ¿no? Forman parte de una cadena de eventos que hacen que eso no sea valorado de la manera adecuada por ellos mismos. Pero, Mira, sí, Amanda. sí, terminó, Marcelo, terminá. No, lo que quería decir era simplemente que no quisiera focalizar solo en OSDE, pero uno escucha un montón de organizaciones que se tildan desde el punto de vista del marketing, ¿no? Peleándose por los nuevos clientes, peleándose por las certificaciones de seguridad y calidad, que son más o menos parecidas como las de otras industrias en cuanto a los manuales. Son certificaciones de manuales que no se refieren a las certificaciones reales, que es poner el cliente, el paciente, el destinatario de un servicio en el medio del proceso, que es lo que ustedes decían antes. Esto se usa mucho en aviación y se dice que el pasajero en definitiva, la experiencia del pasajero no es solamente cómo fue el vuelo, sino cómo lo atendieron el teléfono, cómo le robaron o no la valija, Entonces, cuando los pilotos decimos, no, pero nosotros no tenemos accidentes, sí, está bien, pero este tipo por esta línea, tal o cual, no vuela más, porque no le atienden el teléfono en tal lado, o porque no le respetan los plazos de devolución del dinero, etc. El punto final, digamos, al que nosotros de alguna manera queremos arribar como pirámides, es ver que en cada una de estas cosas que estamos hablando, en la innovación, en la planificación, en la organización, en cada una de esas cosas intervienen elementos para los cuales debimos ser formados transversalmente. Muy bien. De la misma manera que en la atención de un paciente, o de la misma manera que cuando un maestro tiene que resolver un conflicto dentro de un aula y se choca con las cuestiones reglamentarias internas, las presiones de la dueña del colegio que no quiere echar a nadie porque baja su cantidad, las presiones de los gremios docentes. Entonces, esta visión sistémica, que es sobre la cual hoy trabajan los lugares centrales del mundo, anticipándose 2 o 3 años a lo que pasa, a lo que está pasando, para la gente que trabaja en las organizaciones, es formación transversal para que reconozcan con qué cartas se puede jugar aparte de las que ya les dieron, de las que ya conocen. Por eso es tan común
que se confunda recursos humanos con factores humanos. Por eso es tan común que se confunda psicología con factores humanos y es tan común que se confunda coaching con factores humanos, cuando en realidad un coach es un entrenador. Claro. Y esto que nosotros decimos no es en desmedro ni del coaching, ni de la psicología, ni de los recursos humanos, es simplemente una visión integradora. Claudio Exacto. levantó la mano. Ah, Amanda, perdón, Amanda. Yo quería decir algo muy breve. Marcelo, tenemos que ser sinceros. Las organizaciones de salud son burocracias profesionales, así las llamaba Nussbaum, y el alma de esas organizaciones son los recursos humanos que trabajan en ellos. Es el factor humano como vos lo llamás. Son sistemas sociales abiertos y complejos, y nunca se le dio importancia. Por eso nunca se evaluó el desempeño, eso es toda una escenografía que se arma. Por eso tampoco se evalúa calidad. Acá se habla de calidad, de seguridad, de gestión del riesgo. Fulanito levanta la mano y dice, yo soy dueño de la calidad. El otro dice, yo soy dueño de la gestión del riesgo. El otro dice, yo soy dueño de la economía. Nadie es dueño de nada. Tenés que hacer las cosas bien y tenés que mostrar lo que haces objetivamente. Y demostrar recursos que invertís, calidad de los resultados y seguridad de los resultados. En salud, yo hablo. Así como elijo irme de vacaciones a París, al mejor hotel, y hacer el mejor recorrido turístico, quiero elegir ir a hacerme atender de tal movilidad al mejor centro asistencial, que tenga los estándares de calidad y de seguridad que me aseguren que no voy a tener ningún problema y que yo soy importante para ello. Pero no necesito que me lo digan, ni que me marketineen. Necesito que me lo demuestren, con datos objetivos, de modo transparente y siempre, no hoy, siempre. Porque si un hotel me lo puede brindar, ¿por qué no me lo puede brindar un centro asistencial? Tengo que transparentar. Si me importa la gente, me ocupo de la gente. Si no me importa, no digo que me importa, no hago las cosas. Yo tomando un poco lo que dice Amanda, fíjense ustedes la paradoja que nos ha tocado vivir en estos últimos año y medio. Esto que los manuales de calidad, que acreditar por Joint Commission, que acreditar por ITAES, que la atención centrada en el paciente, que la seguridad del paciente. Sin embargo, ¿cuánto abandono de persona hubo? ¿Sí? O sea, si no era un COVID o algo parecido a un COVID, el infarto, la quimio, la endocrinología, el seguimiento del hipertenso, ¿cuánto daño se dejó pasar? Esto se está estudiando ya, digamos, el daño al paciente crónico que ocasionó la desatención del sistema de salud, que por un lado habla de la seguridad del paciente y por otro lado lo abandonó totalmente a su suerte, salvo que tuvieron COVID o una sintomatología compatible con COVID. Y esto lo han hecho las prepagas más importantes, las obras sociales más importantes. La gente ha quedado librada a su suerte. Y esto tiene un costo y esto va a tener un resultado negativo en salud que vaya a saber cómo medirlo o cómo mensurarlo, ¿no? Entonces la gran paradoja, todos aprobaron sus manuales, compraron el tema de las acreditaciones, perfecto. Ahora uno pedía un turno para tener una continuidad en un tratamiento y le decían, no, mirá, de acá a 4 o 6 meses olvídate. O cerraban los consultorios, como también ocurría. Entonces, realmente es una contradicción. Ha habido un daño enorme a la salud de la gente en este año y medio, que bueno, no sé cuándo, algún día terminaremos de conocer o de poder medir, ¿no? Nada más bueno, que eso. De hecho, los trabajos que hay en todo el mundo sobre esto, ¿no? Empiezan a ser evaluados proyectivamente, porque esto se repitió en todos los sistemas, en los sistemas más desarrollados y maduros también.
Y lo que se está tratando de medir ahora es dos cosas. ¿Cuántas de las consecuencias en salud que se le atribuyen a la pandemia son realmente de la pandemia y no son propias de la desatención de otras patologías, ¿no? Entonces, muchos trabajos científicos que no están validados todavía, porque obviamente no pasó tanto tiempo, le adjudican, ¿no vieron? Ustedes lo ven todos los días en el medio nuestro de salud, como todos los días aparece un cuadro nuevo, ¿no? Producido por el virus, como que el virus va generando una sintomatología nueva. Entonces, bueno, yo en honor a la hora y al desarrollo de la reunión, me gustaría agradecerle a Amanda y a Teresa su participación esta noche y a todos los concurrentes a este conversatorio que fundamentalmente tuvo por objetivo de alguna manera usar este verbo, ¿no? Que hoy se usa tanto, esto de linkear esto que puede parecer muy frío, que es la gestión económica de las organizaciones, con el objeto de esa organización, que sería su cliente, el paciente, el pasajero, como decía Amanda, y también y fundamentalmente con aquellos que trabajan en ella,